Hoy, The Athletic, el medio deportivo quizá más importante y relevante de Estados Unidos y el mundo, ¿no? Seguro. En cuanto a lo deportivo, yo Sí. diría que sí, el Yo uno. creo que es el número uno. Sí, porque es que tiene mucho, o sea, The Guardian, por ejemplo, es muy bueno, Sí. pero The Athletic está Es que dos The escalones Athletic arriba. The Athletic es The Athletic. Pues hoy sacaron una exclusiva con James Rodríguez, su llegada a Minnesota. Y esa exclusiva la hizo Felipe Cárdenas. Es colombiano, pero lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y nos está acompañando Felipe para contarnos lo de James y pues para contarnos cómo es la cosa ya en la MLS y para estar al tanto. Felipe, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. Sí, colombiano, nacido en Colombia, en Cali, pero criado en Estados Unidos, pero pues tengo el corazón colombiano de siempre. Felipe, tenemos una pregunta muy importante aquí, es ¿cómo se dice Atlanta? Atlanta. Porque Depende. Cristian vivió 10 días Viví en 10 Toronto y él llegó diciendo que se decía Torono. Torono, Y ya claro. establecimos que es Torono. Y Atlanta... El que vive en Atlanta y dice Atlanta no es de Atlanta. Uno tiene que decir Atlanta. Atlanta. Sí. Atlanta. Listo. Gracias. ¿Listo? Gracias. Solucionado. Ahora sí vamos al lío. Bueno, Felipe, James es un tipo que casi no habla. Esta mañana lo hablábamos porque, y en la nota lo dice, porque tiene cierta prevención con la prensa y con el periodismo colombiano. ¿Cómo se dio esa nota? ¿Cómo lograron llegar a esa exclusiva? Porque, y lo hablamos, James, la última entrevista que dio, se la dio, bueno, a Javif, a Daniel Javif, de la que hablan también en la nota, pero se la dio a Andrea Guerrero y a Eduardo Luis hace 4 años. Sí. De resto, James no habla. ¿Cómo llegaron a que se pudiera dar esa exclusiva con James? Pues para empezar, nosotros en The Athletic, que como ustedes saben es la sección deportiva del New York Times desde hace ya 4 años, pues tenemos una presencia importantísima acá en Estados Unidos y a nivel de fútbol, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues hemos mantenido la compañía pues en lo más alto. Pero lo de James fue una cosa que se dio en 24 horas. Nosotros en The Athletic empezamos a informar desde el martes, miércoles, que se iba a dar la contratación de James en Minnesota. Y el jueves yo simplemente me contacté con alguien, el jefe de prensa de Minnesota, y entre nosotros yo le dije, mira, entre nosotros me puedo montar en un avión ahora mismo si puedo hablar con James. Y ellos dijeron que sí, o sea, ni lo pensaron. A mí me sorprendió porque yo sé que James no habla con la prensa, no hace entrevistas, pero aquí es otro mundo, el mundo de la MLS, el acceso a los atletas en Estados Unidos es mucho más común, es normal hacer un one-on-one, como dicen acá, hacer una entrevista exclusiva después de contratar a un jugador importante. Entonces, para mí tampoco es que me sorprendió que un equipo como Minnesota, que no es uno de los marcas más grandes en Estados Unidos, lleva apenas 10 años como equipo en la MLS, pues obviamente van a decir que sí, porque el momento de James llegar a su estado, a su ciudad y a su club, es el momento más importante en la historia del club. Así que se dio más fácil de lo que yo pensaba. ¿Cómo se dio la charla? O sea, ¿cómo es James? Porque es que muchos tenemos, digamos que esa barrera, evidentemente lo admiramos, lo queremos por lo que hace en la selección, pero ¿cómo es James en ese one-on-one? Yo creo que al principio, pues, medio cerrado, pues yo lo encontré muy pendiente a lo que había ocurrido en la conferencia de prensa minutos antes. El hombre me pareció muy motivado, pero con la prensa colombiana se notó cierta resistencia durante la conferencia de prensa. Yo no creo que los otros periodistas de Minnesota o de Estados Unidos se dieron cuenta, yo sí me di cuenta. Y entonces fueron una de las primeras preguntas que yo le hice, que cómo vive un futbolista que es una estrella a nivel global en este nuevo mundo de la prensa, de los medios sociales, el hecho de que no puede decir nada, no puede salir a comer sin que sea noticia. Y así se soltó. O sea, él habló, en mi opinión, muy honesto, fue muy honesto con todo. Y esa relación con la prensa en Colombia, pues uno puede decir que pues, ¿por qué le molesta? O sea, es una estrella, ha jugado en los equipos más grandes del mundo, es el capitán de la selección Colombia, pero se nota que hoy en día es muy difícil apagar eso, apagar lo que dicen en los medios sociales, se nota.
Felipe, tal vez acá los colombianos a veces no, nos damos mucho palo con relación a qué posición tenemos en el mundo. Nos creemos menos, o nos creemos menos, o nos vamos al extremo de creernos algo que no somos. Pero usted que está allá, que vio el entorno, que estuvo en la rueda de prensa, que habló con él, James es una estrella mundial, ¿cierto? No hay duda, no hay duda. O sea, no hay duda. lo que se siente allí es eso, ¿no? Sí, la diferencia es que va a ser difícil comparar la llegada de James con con la llegada de Messi, por ejemplo, la llegada de Paul, con Thomas Müller, con el coreano Son, que son estrellas al mismo nivel que James, pero que han llegado y se han comprometido a unos proyectos acá en Estados Unidos a largo plazo. La llegada de James es un contrato de 6 meses, así que no vamos a poder. Yo pienso ver el impacto en términos comerciales y compararlos con lo que han sido las otras estrellas. Pero es que por años, la gente acá en la MLS han querido que James venga. Lo que pasa es que no se dio en los mercados donde la gente pensaba que iba a llegar, como Miami, que está claro que si llega a Miami, pues hubiese sido una contratación increíble. Los 2 equipos de New York, que está New York Red Bull y New York City, que es parte del City Football Group. O sea, en New York también James hubiese sido una superestrella, en Los Ángeles también. Y entonces esa es la historia interesante de esta llegada, que llega a un mercado que es considerado un mercado pequeño. Pero la gente lo conoce como un talento único y lo ven como el capitán de la selección Colombia. Y un capitán que hace 2 años en un torneo aquí en Estados Unidos, la Copa América, fue el mejor jugador del torneo. Así que lo recuerdan por eso, algo que pasó hace poco. Felipe, explíquenos un poquito a la gente, porque es que todo el mundo dice, no, llega como jugador no franquicia, o sea, ¿en qué condiciones llega y cómo es esa figura en la que llega? Porque digamos que la gente que no está tan cercana al deporte americano no entiende el tema de las franquicias, no entiende cómo es que la misma organización casi que sustenta o soporta, digamos que esas contrataciones. Eso no pasa evidentemente aquí en Colombia. Como para explicarle un poquito a la gente en qué condiciones llega James y cuál es la figura que va a ocupar dentro del Minnesota. Pues para empezar, inmediatamente le dieron la camiseta 10 y eso nadie se sorprende por eso, pero ya es el referente del equipo. Y un equipo que por los últimos 2 años ha llegado a semifinales de la conferencia oeste. Eso quiere decir que un partido antes de lo que es la Copa de la MLS, el MLS Cup. Así que es un equipo sólido, pero un equipo que nunca ha jugado con un fútbol vistoso. El año pasado, los últimos 2 años, tenían un técnico inglés que acaba de irse para el Championship de Inglaterra. Ahora tienen un asistente de él que es australiano y se espera que se van a poder adaptar al fútbol de James. Lo que pasa es que también es un equipo que metió muchos goles con balón parado, así que eso le conviene a tener un jugador como James. Pero no es un jugador, como dicen, un jugador designado. Cada equipo tiene 3 plazas de jugadores designados y les pueden pagar lo que quieran, lo que pidan esos 3 jugadores. Pero el resto de la nómina son jugadores que tienen que estar metidos dentro de las restricciones financieras de la liga. O sea, es como la NBA y la NFL. O sea, es bien difícil montar un equipo, un super team, como le dicen acá, con esas restricciones. Y James, lo que me dicen, yo hablé con varios directores deportivos y me dijeron que el equipo de James presentó el jugador a muchos equipos aquí en esta liga. Pero estamos hablando de 30 equipos que no tienen plazas para otro jugador designado y no querían pagarle quizás a James 4 millones al año de lo que estaba pidiendo. Entonces él llega a Minnesota, yo no lo puedo confirmar, pero con un salario mucho más humilde, digamos, pero dentro de un proyecto que realmente lo querían y un director deportivo que estaba buscando un volante creativo con ese perfil de James para cambiar un poco el fútbol del equipo. Felipe, cuando se va James del León empiezan los rumores un montón, entonces era Argentina, Brasil, Estados Unidos, otros equipos de México, pero realmente hablando de la MLS, ¿cuáles eran esos equipos que desde allá se sabía que tenían interés por James y que había la posibilidad o existía esa posibilidad real de que llegara James a ese equipo, aparte del Minnesota, por supuesto? Pues es que había muchos equipos
que tenían alguna relación o alguna comunicación con el equipo de James. Varios equipos. Yo no sé si el interés de esos equipos era real o simplemente llegaron a tener conversaciones. Como te dije, yo hablé con 2 directores deportivos ayer que confirmaron conversaciones con su entorno, pero por alguna razón, por algún factor de salario o por algún factor técnico, quizás aquí hay muchos equipos ya que quieren empezar a armar equipos con jugadores más jóvenes, de 22 a 28 años. Y siempre en la MLS va a haber un cupo para los jugadores importantes a nivel global como James, Messi, De Paul, Son, Müller, que son ya jugadores que han ganado todo en Europa y llegan a Estados Unidos como para otra aventura. Siempre va a haber ese puesto, pero para James no hubo tanto interés, y no por su nivel de juego ni por su personalidad. Yo creo que es el timing de la llegada de James. Hay equipos que ya están en pretemporada, ya tienen sus nóminas confirmadas, y el equipo que llegó a la mesa con interés real era Minnesota, punto. Felipe, una pregunta con respecto a, bueno, que evidentemente invitamos a la gente a leer la entrevista para que lo vea, pero algo que llamó la atención es el tema del frío, pues que James Rodríguez en su momento dio unas declaraciones donde hablaba de que en Múnich era muy frío, y habla pues de cómo, y conectándolo a ese malestar que tiene él de pronto con la prensa colombiana, que lo conectó a que eso se prestó para malos entendidos, y habla también pues de lo que realmente pasó. ¿Cómo vio ese fragmento, y si puede reseñar algo de ese momento y esa respuesta de James Rodríguez? Sí, James es un jugador que el mundo entero conoce por sus características, por lo que hizo en el Mundial de Brasil, por los primeros 2 años en el Madrid fueron increíbles para él, y pues sigue siendo un jugador que el mundo entero del fútbol reconoce por su calidad. También es un jugador que cuando no le va bien, y él se confesó conmigo que admitió que ha tomado decisiones que quizás no eran las mejores para su carrera, pero eso se ha convertido en parte de la historia de James, un jugador que cuando llega a la selección Colombia o en momentos importantes, casi siempre responde, pero ha tenido una aventura bastante, pues, negativa, ¿no? En los últimos años a nivel club. Y algo que le ha afectado, entendí yo. La pregunta fue mía, porque yo tengo amigos tanto de Estados Unidos como amigos colombianos que siguen diciendo cómo es posible que uno se va del Bayern Múnich por el frío, cuando uno está jugando en uno de los equipos más grandes del mundo, que James no ha podido tener la mentalidad que se necesita, que mira a Lucho Díaz que le va tan bien en el Bayern. Y entonces yo le presenté eso a James, y yo vi la entrevista que hizo hace 6 años. Y en ese momento, hablando con el frío, él y el que lo entrevista se están riendo. Es como hacer un cuento de que no lo podía creer que estaba en una situación de tanto frío. Y él lo presentó como que es algo que siempre me pasa, dijo James. O sea, yo digo una cosa y en Colombia dicen otra. Puede ser su opinión, puede ser la verdad, pero del punto de vista de un jugador que realmente lo ha seguido el paparazzi futbolera toda su vida, realmente se dio cuenta que pues hay cosas que no son verdad de lo que le pasaron a su carrera. Y que me pareció muy impactante decir que él tenía todo arreglado con el Atlético de Madrid. Yo me acuerdo que había noticias, interés del Atlético de Madrid en esa época, y él lo dijo claro. Yo tenía casi todo cerrado, mi hija estaba en Madrid, yo quería vivir en Madrid y no se dio. Y lo que salió fue que yo me fui por el frío y que por ser pecho frío, etc. Así que yo pienso que eso es el mundo James, es el mundo de una superestrella, y se nota que también es difícil uno escaparse de lo que dice la prensa a veces. A propósito que usted habla del mundo de una superestrella, yo me acuerdo que en los 3 últimos equipos de James, Sao Paulo, Rayo, León, siempre que James ha llegado a alguna de estas ciudades o estos países, se empieza a hablar un poco de las condiciones o esas cosas especiales que pedía James para llegar a ese lugar. Por ejemplo, en León hablaban de una super casa, hablaban de escoltas, hablaban de cierto tipo de carros, pero yo no sé si en Estados Unidos este tema se está manejando distinto o si se conocen esas condiciones de pronto un poco más específicas que pidió James para llegar al equipo.
Desconozco, honestamente, si hay algo, algunas peticiones específicas. Yo me imagino que sí parte del acuerdo con Minnesota hay algo comercial. O sea, un jugador que va a vender muchísimas camisetas para ese club. Como dije, es el 10º aniversario del equipo. Acaban de contratar uno de los números 10 más conocidos en todo el mundo. Es un equipo joven y en una ciudad donde la hinchada de Minnesota siempre apoya, siempre llenan el estadio. Y como dije, es un equipo que ha llegado a semifinales los últimos 2 años. Así que yo me imagino, como han hecho muchos jugadores internacionales que llegan a la MLS, hay un factor comercial porque están llegando a los Estados Unidos. Una población diversa. Y pues el mercado más comercializado del mundo. Así que sin duda, me imagino que el equipo de James también negoció eso. Felipe, háblenos de la afición del Minnesota, cómo ha tomado la llegada de James, si acompañan al equipo, háblenos de si se están vendiendo camisetas, todo eso, Felipe. Se va a saber pronto. Ayer fue el día donde los equipos de la MLS lanzan sus camisetas nuevas, el uniforme nuevo para la temporada. Se dio de pura casualidad que fue esta semana y yo me imagino que Minnesota también quería cerrar el negocio de James para poder compartir y participar de esta semana de lanzamiento de la MLS. Algo interesante de la llegada de James es que siendo James Rodríguez una superestrella, un futbolista reconocido a nivel mundial, yo me acuerdo, llegué al estadio de Minnesota. Había nieve por todos lados, un frío pues duro y no había ni una bandera colombiana, no había ningún hincha afuera esperando ver a James si entró en una limusina o si entra en una SUV, o sea, no había nadie. Era como una realidad de que llegó un equipo y un mercado que no es el más popular y además está llegando en un momento difícil para el estado de Minnesota y lo que está pasando en Minneapolis en términos de las pólizas de la administración de Trump con la migración. Es una realidad. Simplemente no llegaron tantos periodistas. No era como la primera conferencia de prensa de Messi hace 2 años que yo estuve en Miami y no cabían, o sea, los periodistas dentro de un espacio. Habían periodistas de todo el mundo y en este caso habían, pues, muchas sillas disponibles para los periodistas. Dejaron entrar a un grupo de hinchas para que estuvieran ahí con James y le hicieran preguntas, pero en general, o sea, había un periodista que con mucho respeto, la pregunta que le hizo a James fue, ¿nos puedes decir en cuáles equipos has jugado? Y fue interesante porque James también se vio como que, bueno, pues me va a tocar decir el Madrid, el León, el Bayern, o sea, empezó a decir todos los equipos como con una resistencia interesante y hasta riéndose. Así que fue interesante eso, porque se esperaba que James llegue y hay... Sí, que parara el tráfico. Exactamente. Y puede ser que pase lo que pasa con Son y con Messi, que cuando viaja a Minnesota y juega en Austin, y juega en Los Ángeles, y juega en Atlanta, y juega en las diferentes ciudades, pues los hinchas van a llegar a ver a James, sin duda. Felipe, ya para cerrar, porque ya nos quedó clarísimo el tema James, ¿cómo está el tema mundial? Es decir, ¿cómo se está viviendo Atlanta? Es una ciudad que va a tener además partidos. Posiblemente Colombia podría jugar ahí, depende cómo vaya el curso del grupo que le toca. Pero ¿cómo se vive o cómo se está viendo en este momento en Estados Unidos el Mundial o todavía no hay nada? Yo la verdad estuve hace 2 meses y no vi absolutamente nada. Quedé impactado porque además pues dije, algo tiene que haber, no había absolutamente nada. No sé si esto ya ha ido cambiando, estamos a 120 días del Mundial. ¿Cómo se está viviendo eso en Estados Unidos? ¿Dónde estuviste, Sebastián? En Nueva York. Ok, sí, no, o sea, estoy de acuerdo. O sea, yo he viajado bastante en las últimas semanas y en los aeropuertos a veces hay afiches o hay algún mensaje que se viene el Mundial, pero no se vive todavía. Este es un país muy acostumbrado a los grandes eventos y a veces toma tiempo, a veces tiene que llegar el momento para que la gente realmente se engancha como es. Como menciona, Atlanta va a tener 8 partidos en total, incluyendo creo que una semifinal y un partido de la ronda de 32. El equipo español, pues
campeón del mundo hace ya una década o más, van a jugar 3 partidos o 2 partidos acá, ellos van a tener su base cerca en Tennessee, así que el equipo de España es como que la gran atracción para Atlanta, pero Atlanta tiene uno de los estadios más impresionantes del mundo. Tiene y está ubicado en la parte de Downtown Atlanta, donde los hinchas pueden llegar en tren, pueden llegar directo al aeropuerto, se pueden quedar en los hoteles cerca del estadio, caminar al estadio. Así que se va a presentar, yo creo que la ciudad como una de las ciudades más innovadoras a nivel deportivo, y aquí se va a celebrar el Super Bowl del 2028 en Atlanta también, así que están acostumbrados a eso. Pero no ha llegado como esa euforia del Mundial. Yo creo que va a esperar hasta mayo o hasta justo que arranque el Mundial en junio. Bueno, pues ahí está. Felipe, mil gracias por este tiempo. Felicitaciones por la nota. Aquí ya en Colombia, evidentemente, pues como James no habla, está haciendo la locura. Y bueno, en cualquier momento seguramente nos volvemos a encontrar y te volvemos a molestar para estar hablando de lo que pase en la MLS y obviamente en el Mundial. Cuando quieran, con un gusto. Y sí tengo una anécdota muy humana de James que pasó durante la entrevista. Mis papás y mis hermanos, mis primos, pues son todos colombianos, aman a James y me dijeron, le tiene que dar un mensaje a James. Yo tenía como 5 mensajes o 6 mensajes que yo le tenía que dar a James de parte de diferentes personas. Pero el único mensaje que yo le di fue de mi mamá, que tiene 80 años, que lo quiere mucho y que pasa por una situación de salud, mi querida mamá. Y yo simplemente le dije eso. Estuvimos hablando fuera de la entrevista y James me dice, pásame tu teléfono para mandarle un mensaje a tu mamá. Y fue muy bonito, fue un gesto genuino de parte de él que yo no se lo pedí. De hecho, yo dije como, no, tranquilo, vamos a hacer la entrevista y listo. Hicimos toda la entrevista y se terminó la entrevista y me dijo, pásame tu teléfono, que quiero mandarle un mensaje a tu mamá. Y le hizo el día a mi mamá, yo creo que le hizo el año. Y para mí eso fue pues el lado humano de una superestrella en un momento quizás no difícil para él, pero de muchas preguntas, y tomó el tiempo para mandarle un mensaje a un hincha muy cerca de mí, que es mi mamá. Muy chévere. Tremenda historia. Felipe, mil gracias y toda la admiración por el trabajo que hacen allá en The Athletic. La verdad, como te decía esta mañana, somos admiradores número 1 y hacemos todo para que la gente en Colombia de verdad lea The Athletic, porque es el periodismo deportivo que de verdad queremos replicar acá. Muchas gracias y un gusto. Hasta pronto. Chao, Felipe, gracias. Chao, Felipe, gracias.